Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Eugenia Osuna Franco, directora jurídica del Instituto Electoral del Estado. Mi cuenta en Twitter es @meosuna. Una queja en materia electoral podemos entenderla como un mecanismo, una acción en la que cualquier persona puede poner de conocimiento de la autoridad algunos hechos, algunos actos que considere que puedan vulnerar la normatividad electoral y los principios electorales, sobre todo en el desarrollo de un proceso electoral. De manera pues como muy concreta o muy simple, es una acción, un mecanismo que implica un procedimiento que tenga que desarrollar la autoridad en un momento dado para poder determinar si ciertos hechos vulneran la normatividad o no, en este caso la electoral, o no sucede así. Esta queja o este tipo de quejas en materia electoral pueden ser presentadas por distintos sujetos. La regla general es que puede ser presentada por cualquier ciudadano. Aquí lo importante es poner de conocimiento de la autoridad electoral la posible vulneración de la norma a través de hechos que suceden o a través de conductas que se presentan tanto en desarrollo de proceso electoral o de etapas o momentos en los que no hay proceso electoral. Este tipo de quejas hay de diferentes tipos, hay dos procedimientos. El nombre técnico que le damos a este tipo de quejas son procedimientos sancionadores electorales. Tienen una parte de naturaleza administrativa, una parte de ciertos principios en materia penal. La esencia de estos procedimientos, uno es especial, otro ordinario. La diferencia esencial es el tiempo en el que se presentan o en el que se desarrollan estos procedimientos. El especial, en concreto, es un procedimiento en donde se presenta alguna queja o denuncia por 3 conductas específicas sobre las cuales se considera o alguien considera que se está vulnerando la norma. La primera es por vulnerar el artículo 134 en su párrafo 8 de la Constitución, que se refiere a lo que tiene que ver con promoción personalizada de servidores públicos. El segundo supuesto es por la supuesta realización de actos anticipados de precampaña o de campaña. Y el tercer supuesto es que se vulnera alguna regla de propaganda electoral o propaganda política. El Código Electoral o la normatividad electoral de manera general establece distintas reglas de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Si alguien considera que se vulnera alguna de estas reglas, este procedimiento especial es para poderlo sustanciar en esta modalidad. Este procedimiento especial se instaura en la normatividad, así nos lo establece, en el Estado de Puebla durante el desarrollo de un proceso electoral, a diferencia del procedimiento ordinario. Aquí habría que entender un poco que todo lo que tenemos en el marco normativo de lo que puede ser el código, lo que puede ser nuestro reglamento de quejas, incluso algunos principios constitucionales que establecen reglas generales de lo que debe suceder en un proceso electoral. Si dentro de esas reglas existe algún hecho que pudiera vulnerar cualquier disposición del Código Electoral, el procedimiento que se instaura es el procedimiento ordinario sancionador. La diferencia entre uno y otro es que el procedimiento ordinario sancionador, su ámbito de conductas es muchísimo más amplio y puede instaurarse dentro de un proceso electoral y fuera del proceso electoral, a diferencia del especial sancionador, que solo es dentro de un proceso electoral, sobre todo por las conductas que atiende y porque el fin último, a final de cuentas, es preservar y procurar el respeto de no vulnerar el principio de equidad en la contienda, que es parte de algunas de las conductas que se pretenden pues regular y normar en este sentido y proteger también ciertos principios. En el procedimiento ordinario sancionador los plazos van de manera más acotada. De alguna manera los plazos no tienen esta disposición legal en donde todos los días y horas son hábiles, a diferencia del procedimiento especial sancionador. En esencia son los dos tipos de procedimientos. Uno tiene que ver de manera directa con toda la naturaleza del desarrollo de un proceso electoral y el otro puede estar inmerso en conductas relativas a un proceso electoral y además ser otras conductas que tienen que ver con obligaciones, con incluso derechos que puedan estar en cualquier etapa del proceso electoral, fuera del proceso electoral, y que alguien considere que están vulnerando o no se están cumpliendo como lo establece la normatividad, y puede ser una vía para poderlo instaurar o para poder
determinar si existe esa vulneración a la norma o no. La dinámica natural de una queja, de una denuncia que se recibe en el instituto, implica desarrollar todo el procedimiento que la propia normatividad establece, y en este sentido, al recibirse aquí en el Instituto Electoral, lleva a la parte administrativa de turnarse al área competente para poderlas desarrollar. En este caso, la secretaria ejecutiva es el área que tiene esa atribución, esa competencia para sustanciarlas, y por acuerdos, en este caso en Puebla, por acuerdo delegatorio, se desarrolla y se van a sustanciar estas distintas fases o estos momentos del procedimiento sancionador, tanto especial como ordinario, por la dirección jurídica. Aquí implica recibirla y hacer cuestiones formales que tienen que ver con requisitos de forma y algunos de fondo que la propia ley establece, de hacer como esta revisión, llevar la parte de la investigación, si dentro de la denuncia o la queja hay algún elemento que haga falta, pues se hace todos los requerimientos o todas las investigaciones o las diligencias necesarias para poder establecer los elementos que en un momento dado el tribunal requiera para poder resolver. Aquí es importante entender que la ruta dentro de una queja o de una denuncia tiene un tratamiento como biinstancial. Hay una parte administrativa, que es la autoridad electoral administrativa, como es el IE, de encargarse de tanto sustanciar como realizar cualquier investigación o desarrollar alguna diligencia necesaria, y una vez que la queja ha cumplido con estas fases, tanto de su admisión, de allegarse de distintos elementos o desahogar algunas diligencias, viene la parte de emplazamiento, como cualquier formalidad en un procedimiento que en esta parte tiene un procedimiento administrativo y jurisdiccional. Y al final, después del emplazamiento, la propia norma nos establece que en el procedimiento especial, en el plazo de 48 horas se tiene que celebrar una audiencia de pruebas y alegatos. Una vez que se celebra esa audiencia, donde se notifica a ambas partes, al denunciante como al denunciado, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Después de eso hay que elaborar un informe como autoridad administrativa, y de ahí se prepara todo el expediente para remitirse a la autoridad jurisdiccional. Esa es la segunda parte de esta ruta o de este camino que sigue una queja. La primera es en el sentido de poder sustanciarla, allegarse de todos los elementos, de integrarla debidamente. Y la segunda parte es la parte jurisdiccional, en donde se remite a la autoridad jurisdiccional, en este caso al Tribunal Electoral del Estado de Puebla, para que pues haga su análisis y determine si se acredita esa conducta o esa vulneración a la normatividad, si existe o no existe, y si amerita una sanción o no amerita una sanción. Ese es como el camino natural de cualquier queja, sobre todo en este procedimiento especial, que lleva una celeridad importante, va más rápido, los plazos son más cortos, precisamente por los principios que tutela y por la premura con la que se requiere determinar si estas conductas son violatorias de la normatividad o vulneran alguna regla electoral. Y en el procedimiento sancionador ordinario lleva una dinámica muy similar, pero sin la celebración de una audiencia pública de pruebas y alegatos. Aquí es una contestación de la denuncia y bueno, sigue el procedimiento natural en la misma dinámica, y se remite al tribunal en esta ruta o en este camino de poder conocer de las quejas, de estos hechos que se ponen en conocimiento de la autoridad, para que al final la autoridad jurisdiccional determine si hay una sanción o no hay una sanción. La importancia de las quejas implica que el tener este mecanismo para poder hacer de conocimiento de la autoridad alguna vulneración a la norma, implica que en el desarrollo del proceso electoral, al irse efectuando cada etapa que tiene sus actos muy, muy concretos, implica más bien que en este desarrollo cada etapa se vaya celebrando de manera real y de manera en el que los principios electorales se vayan vigilando y se vayan custodiando. En este sentido, ¿qué implica? Que al final, cuando tengamos ya el día de la jornada electoral y la última fase de los resultados del proceso electoral, se pueda tener la certeza de que en el trayecto de todo el proceso electoral
existieron mecanismos que si alguno de los actores o alguno de los sujetos, incluso los ciudadanos, las empresas, aquí es importante mencionar que este tipo de quejas puede ser en contra de cualquier sujeto de distintas naturalezas que pueda vulnerar la norma. Y entonces, ¿qué implica? Que la autoridad pueda, en este trayecto, poder vigilar si se cumplió o no se cumplió con la norma, y si no se cumplió, poder sancionar en ese sentido, para que al final, cuando lleguemos al proceso electoral, podamos tener la certeza, como lo decía, de que todos los actos fueron válidamente celebrados y fueron debidamente vigilados por la autoridad electoral, para que al al tener un resultado electoral podamos tener elementos que nos permitan que en todo el trayecto se custodiaron y se vigilaron los principios electorales. Es un mecanismo que lo puede interponer cualquier ciudadano, cualquier partido político, y que implica el poder tener un mecanismo, una acción legal por la cual la autoridad vigile que todas las reglas que están establecidas para el desarrollo de todo el proceso electoral se cumplan a cabalidad como lo establecen, y que si no se hace, puede existir un mecanismo que en el ínter no esperar hasta el final, sino en el desarrollo de cada acto se pueda sancionar y se pueda ejecutar estas sanciones por haber vulnerado la norma o haber violentado algún principio electoral en este sentido. Esa es la importancia de tener este mecanismo en el trayecto de un proceso electoral para poder ir atendiendo estos principios electorales en esta materia.